Gracias. Buenos días. Mi nombre es Manuel Soler y vamos a hablar sobre aviación y cambio climático. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra el incremento de temperatura que ha sufrido el planeta desde épocas preindustriales, el siglo XIX, hasta hoy en día. Hemos alcanzado 1 grado de incremento de temperatura y las proyecciones a futuro, que como mi compañero Antonio Cabrales estaba presentando antes, tienen incertidumbre. Pero tenemos un mandato que hemos firmado en el Tratado de París como sociedad para tratar de mantener este incremento de temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados, siendo que 2 grados centígrados es ese límite donde las condiciones de la vida podrían cambiar en el planeta. Es ese límite de inestabilidad del que Zenit es solo una distopía, es una ficción, pero que está pasando, es real. Y tenemos que tomar acción, tenéis que tomar acción. Cada uno en su dominio de actuación. En mi caso, en la aviación, en la aeronáutica. ¿Sabéis más o menos cuál es la contribución de la aviación a este incremento de temperatura, al cambio climático? Más o menos, 50%, 10%, 1%, 0,1%. Bueno, es más o menos entre el 2,5 y el 3,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, eminentemente el CO2. ¿Vale? Supongo que sabréis cómo afecta el CO2 al calentamiento del planeta. No sé si lo sabéis o no. Os presento aquí un experimento que podéis hacer en vuestras casas, muy sencillito. Tenemos 2 frascos, uno con aire, que contiene una determinada cantidad de CO2 y que necesitamos para la vida, y otro en el que vamos a contaminar con CO2 producto de una reacción de vinagre y bicarbonato sódico. Metemos el CO2, radiamos con una lámpara, como si fuese el Sol, para crear 2 atmósferas, 2 planetas, uno con exceso de CO2, otro con el aire que tenemos hoy en día, y medimos la temperatura con unas sondas y veremos que el frasco contaminado con CO2 se calienta mucho más, tiene mucha más temperatura. Eso es lo que está pasando. El CO2 está de forma natural, lo necesitamos para la vida, para que haya una temperatura propicia para la vida, pero en exceso, y el hombre contribuye a ese exceso, puede ser muy peligroso. ¿Y la aviación contribuye al CO2? Sí, por supuesto, la aviación, estamos quemando hidrocarburos, funciona con motores turbina parecidos, bueno, diferentes a los del coche, a los de la moto, pero en esencia similares. Quemamos combustible fósil, quemamos queroseno y como producto generamos CO2 y otras especies que no son CO2 y que también contribuyen al cambio climático. Tenéis que saber que la estrategia que ha seguido la aviación en los últimos 20, 30 años ha sido la de reducir el consumo de combustible y, de manera indirecta, reducir las emisiones de CO2. Esa ha sido una estrategia que han adoptado las compañías con su lógica economicista y que también han comprado las instituciones, los políticos, porque se ha vendido como una estrategia para reducir el cambio climático. Y es cierto, tenemos que descarbonizar la sociedad, tenemos que descarbonizar la industria de la aviación. Pero hay muchos otros elementos que modifican la estructura química de la atmósfera, que no son necesariamente gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el vapor de agua. El vapor de agua también tiene un efecto en el calentamiento global. ¿Sabéis qué ocurriría si lanzamos agua hirviendo, ebulliendo, vapor de agua, en una atmósfera fría, en el polo sur, en el polo norte? ¿Tenéis una idea? Hacemos así, y lo lanzamos. Cristaliza, es una forma bella. ¿Lo veis? Pequeños cristales. Bien, eso es lo que sucede también cuando un avión está volando a determinadas altitudes, en atmósferas frías, con una humedad relativa baja. Estas estelas de condensación, esas estelas lineales que no son chemtrails, no nos están fumigando, no vienen los marcianos, no estamos en Zenit, son simplemente micropartículas de hielo, aerosoles, ¿de acuerdo? Que, bajo determinadas condiciones, persisten, forman un manto de nubes y eso contribuye de manera
notable al cambio climático. Porque ya no tenemos que hablar solo de gases de efecto invernadero, de ese efecto invisible del CO2 que veíamos en el experimento. Tenemos que hablar de balances de radiación, del Sol, la radiación que entra en la Tierra, que se refleja parcialmente por las nubes, que parcialmente es atrapada por las partículas de CO2, que llega a la Tierra, que rebota. Ahí hay unos efectos inciertos, sí, pero eso es lo que está, en definitiva, contribuyendo al incremento de temperatura. Eso es el balance radioactivo. Bien, la aviación contribuye no en un 2 o 3% a las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuye alrededor de un 6% en el forzamiento radiactivo. ¿Vale? Y eso es en parte debido a los contrails. Aquí tenemos un gráfico con las contribuciones al cambio climático derivadas de la aviación. La segunda fila es el CO2, muy relevante, por supuesto, con una incertidumbre. Estas barritas son box plots, hablan de la incertidumbre. La primera fila son los contrails, las esteras de condensación. Al menos son igual de importantes. Es cierto que hay mucha incertidumbre, hay mucho que investigar sobre cómo refleja la luz, el grosor de los cristales, en fin. Pero es evidente que hay que atacar este problema. ¿Vale? Y quería reflejar esto aquí. ¿Y qué viene ahora? ¿No? ¿Cuáles son los planes estratégicos de los agentes políticos, de las instituciones, en lo que tiene que ver con transformar la industria aeronáutica? Estamos hablando de aviones eléctricos, aviones de hidrógeno, aviones de cero emisiones. Un cambio de paradigma. Pero de nuevo estamos hablando de cero emisiones de CO2. Porque el motor eléctrico no emite CO2 ni vapor de agua, pero hay un ciclo de generación de energía, de acumulación, que habría que analizar. El motor de hidrógeno no emite CO2, pero emite el doble de vapor de agua a la atmósfera. Por tanto, cuidado con estas transformaciones que nos está vendiendo Airbus y que el COVID ha catalizado, porque ha habido tiempo y dinero y ha habido una necesidad de transformación. Bien. ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo? Una manera de atajar esto es cambiar la forma de volar. Hoy en día los aviones vuelan a unas altitudes, 11.000, 11.500 metros, donde hay temperaturas de menos 50 y tantos grados. Justo esa franja de temperatura donde se producen los contrails, que no aparecen todos los días. Algún día hay, lo veréis en el cielo, otros no. Podemos saber cuál va a ser la temperatura, cuáles son las condiciones atmosféricas y podemos anticiparnos a eso y planificar trayectorias que vuelen más bajo, que eviten ciertas áreas y que mitiguen el cambio climático a un coste bajo, porque el coste económico está ahí. En este ejemplo, que es un ejemplo sin más, vemos que incrementando un 5% el coste de volar un vuelo para la compañía aérea, coste de combustible, de tiempo, etc., podemos reducir el impacto climático en un 60%. ¿Vale? O sea que tenemos herramientas a nuestro alcance para tratar, cada uno en su dominio, ese pequeño grano que necesitamos de cada quien para reducir el impacto climático, en este caso de la aviación. Nada más, gracias. Un saludo.